Cuando hablamos de la mejor posición de pie, estamos hablando de una posición que nos permita estar completamente relajado, completamente a gusto y que haga que el saxofón se adapte a nosotros en vez de nosotros al saxofón. Entonces lo primero que tenemos que ver cómo es una buena posición de pie sin el saxofón. Magia, ya no lo tengo. Cuando hablamos de una buena postura, es una postura que nos permita estar relajados, tener los hombros en una posición completamente neutral y que nos ayude a evitar tensiones innecesarias y fuerzas que estamos haciendo innecesariamente, ya que una buena posición es totalmente relajada y neutral. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, pensar en la columna vertebral. Si pensamos en la columna vertebral como una línea prácticamente recta, aunque no sea así en la realidad, pero pensamos como una línea recta sobre la que apoya la cabeza, nos ayudará a mantener una posición mucho más vertical y eficiente, ya que estaremos evitando malas posturas, tensiones en el cuello y fuerzas que tenemos que hacer para compensar estas malas posturas. Entonces, si pensamos así, tenemos una buena posición en la que los hombros caen un poco hacia atrás, no demasiado, pero un poco hacia atrás, relajados, las manos relajadas, los brazos relajados, y ahora es cuando tenemos que añadir el saxofón. Muy bien, ya lo tenemos y ahora vamos a ver cómo encaja dentro de nuestra postura. Una vez que conseguimos estar derecho con el saxofón, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el saxofón y la boquilla del saxofón especialmente venga hacia nuestra boca. Nosotros nos tenemos que mantener con la posición que estábamos hablando antes y regular el colgante o el arnés hasta que encontremos la posición en la que sin nosotros movernos el saxofón viene hacia nosotros y se apoya en el labio de abajo y en los dientes. Esa será la posición perfecta para el saxofón. Será una posición que nos va a permitir estar relajados, estar evitando tensiones y estar evitando esfuerzos innecesarios. Ahora, ¿dónde debemos apoyar el saxofón? El saxofón se apoya en varios puntos que son muy importantes y nos sirven de referencia para mantener un equilibrio corporal y también sonoro. Es por eso que tenemos que utilizar los dientes de arriba para aguantar la boquilla y después tenemos el colgante sobre el cual echamos el peso del saxofón, tenemos el pulgar izquierdo en el reposapulgar izquierdo que nos ayuda a mantenerlo equilibrado y lo mismo con el reposapulgar derecho. Y muy importante es que en la cadera derecha o en la pierna derecha, dependiendo de vuestra altura, os va a apoyar el reposa saxofones, reposa lo que sea, no sé cómo se llamará, pero con esto vamos a apoyar directamente en la cadera y esto nos va a permitir que el saxofón esté totalmente estable. Entonces, cuando está un poquito hacia el lado, lo que tenemos que hacer es corregir el ángulo en el que viene la boquilla para tener la cabeza recta y con eso ya tendremos la posición perfecta del saxofón alto de pie. Y con esto también evitaremos distintas cosas como si lo tenemos demasiado bajo, estaremos forzando el sonido hacia abajo con un sonido demasiado abierto, una mandíbula y una embocadura demasiado descolgada, que nos va a hacer muy difícil controlar el sonido del saxofón. Y si lo tenemos demasiado arriba, lo mismo, vamos a tener que estar apretando el cuello y la caña va a estar demasiado apretada y demasiado en la punta para controlarla. Entonces esa posición nos ayudará a mantenerlo completamente equilibrado y balanceado, tanto en nuestra postura como la posición del saxofón como nuestro sonido. Y esto lo tenemos que aplicar a los otros instrumentos, es decir, si tocamos el soprano, lo mismo, tenemos que intentar que venga a nuestra boca de la misma manera. Si tocamos el tenor, lo mismo, tenemos que intentar apoyarlo o dejarlo un poquito hacia el lado y corregir aquí para que venga a nuestra boca de la misma manera. Y ahora vamos a explicar cómo funciona la posición sentado. Bien, ¿y qué posición debemos tener cuando estamos sentados? Pues tenemos que intentar imitar la posición que tenemos cuando estamos de pie. Es verdad que sentado a veces nos dificulta un poquito la respiración profunda y nos pone algunas trabas a la hora de respirar y movernos con libertad. Entonces hay que intentar imitarlo lo máximo posible, apoyarse con la espalda lo más recta en el borde de la silla si podemos y ver qué posición nos viene mejor a la hora de tocar el saxofón. En el caso de ser el tenor o el barítono, tenemos claro que el saxofón irá en el lado y que tenemos que ajustar un poquito más todavía la boquilla para que esté todo totalmente regulado, equilibrado y tengamos la cabeza derecha. En el caso del saxofón alto se puede tocar de dos maneras. Podemos verlo de forma totalmente vertical, es decir, que tenemos el saxofón entre las piernas y esto pasará sobre todo si eres alto o si puedes sentarte muy al borde de la silla y estar cómodo con eso, y con eso lo que ganamos es un poco de similitud con la posición que tenemos al tocar de pie. Pero ¿qué pasará si intentamos hacer esto y tenemos el saxofón un poquito más alto? Porque estará pasando lo mismo que pasa cuando tenemos el saxofón demasiado bajo estando de pie. Es decir, que estaremos cambiando el ángulo de entrada del saxofón alto a este. El
el cual hace mucho más difícil controlar el sonido, controlar el aire y controlar la reacción de la caña. Entonces tenemos que conseguir que el saxofón venga al labio inferior y que esto apoye en la caña, y eso lo podemos hacer de las dos formas: de frente, si sois un poco más alto o si encontráis una posición cómoda que os permita tener el saxofón apoyado en la cadera o en la pierna, o de lado, siempre que corrijáis la posición de la boquilla para tener la cabeza derecha y nunca esté demasiado torcido el tudel. Esto es muy importante, no lo he dicho antes, pero siempre tiene que estar más o menos alineado el palito de la llave de octava con la parte de abajo del tudel, esa línea que tenemos abajo del tudel. Esto nos ayudará a mantener una posición central, y así es como normalmente, depende de la marca de saxofón también, algunos serán un poco distintos, pero así es como normalmente funciona mejor el saxofón y el mecanismo de la llave de octava del saxofón alto.